Bien, abran sus Biblias, o si ya la tienen ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4. Capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo número 27. Juan 4, del 27 al número 42. ¿De acuerdo? Bien. Por favor, si están listos, si ya tienen el pasaje, les pido que podamos leer atentamente. Dice así la palabra del Señor, Juan 4, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bien, vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, y hoy estamos aquí delante de tu presencia. Ruego, Dios mío, que tu palabra vivifique toda nuestra mente, que al exponer tus escrituras, que al hablar acerca de tu evangelio, todo nuestro ser, Señor mío, pueda ser transformado y renovado. Te agradezco infinitamente tu gloria. Por favor, no permitas que nos distraigamos, mi Señor, que de ninguna manera podamos, mi Señor, desviar nuestra mente y nuestra atención a lo que no sea tu palabra. Hemos estado hablando de la adoración, mi Señor, y sabemos también que la reverencia y la atención hacia tu palabra es también adoración. Hoy te ruego, Señor, que en mi vida sea un instrumento. Sé que en mí hay muchas veces faltas y pecados, pues soy hombre pecador, Señor. Pero te ruego, mi Dios bendito, que hoy me uses como un instrumento para dar vida, Señor, a tus hijos, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Siéntense, hermanos. Así como les hemos invitado a las actividades, a la enseñanza de las mujeres, y a las demás cosas que normalmente estamos trabajando, es, es bueno o es bastante agradable pasar tiempo juntos. Normalmente lo que hacemos es orar, es leer la Biblia, es estar atentos a la palabra. Miren, en la iglesia, por ejemplo, hay varias actividades. Obviamente nosotros somos una iglesia que estamos en inicios, en comienzos, y normalmente ustedes están aquí sentados y si tienen niños, sus niños pasan a la enseñanza, pero previo a eso o atrás de ello hay una preparación, hay oración, hay organización. Los que pasan acá a cantar también están ensayando previamente, están organizando su tiempo, están preparando, de repente no es fácil. Bueno, yo también en algún momento pues, participé en esos grupos de alabanza y bueno, requiere bastante dedicación. Quienes, por ejemplo, hacen el aseo, pues ustedes llegan y de repente está todo limpio, ¿no? De repente no sabemos ni cómo, pero ya todo está puesto. Entonces,
Es importante que consideremos que la iglesia como tal tiene varias áreas o varias actividades que realiza y que en algunas formas unos u otros sirven en esos momentos. Pero hay algo a lo cual Dios nos ha llamado a todos y tiene evidentemente que ver con lo que he estado trabajando y mencionando acerca de poder predicar el Evangelio. El hermano Gerardo hace rato, hace unos minutos, leyó el texto de Hechos 1.6. ¿Quieren ir allá? Hechos 1.6. Y esto es evidentemente parte o va a ser la culminación de la serie que empezamos acerca de la adoración. Hemos visto que la adoración es la respuesta que los hombres tienen ante Dios. Hemos visto la última semana, la anterior, que la adoración debe ser interna, no solamente exterior. Mencionamos mucho este pasaje de Isaías 29, que habla acerca de honrar a Dios no solamente de labios, como dice ese pasaje, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que hoy quiero considerar es algo que vamos a seguir trabajando los días miércoles, tiene que ver con cumplir la gran comisión. La gran comisión está en Mateo 28 y que es también lo que estamos mencionando aquí en Hechos 1.6. Dice así la palabra del Señor, Hechos 1.6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esos son los discípulos antes que el Señor regrese a su gloria en el cielo. Y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino otra vez? Ellos estaban evidentemente visualizando un reino físico, un reino terrenal. Ellos querían que Israel volviera a tener la gloria que hubo quizá con David o con Salomón. Dejaran la opresión que tenían de parte del Imperio Romano. Pero el Señor les dice, no les toca a vosotros saber el tiempo o los sazones, es decir, cuándo ocurra. Y más bien el reino no será de esa manera. Dice así el 8, pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdan que la samaritana tenía ese conflicto? Ella dijo, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Nosotros decimos que es en este monte. Y Jesús le dijo, viene el tiempo y el tiempo es ahora en donde no será en este monte ni en aquel, sino que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Queda entender que no es específicamente en un lugar, no es en un templo físico. Sí, nosotros nos reunimos en un espacio físico para adorar, pero no es exclusivamente ese lugar en el cual podemos adorar al Señor. Pero ahora el Evangelio del Señor, su predicación, su mensaje de salvación, no será solamente en Jerusalén, sino que a partir de ahí se expandirá a todas partes. Hermanos, ¿ustedes saben o han escuchado hablar de las misiones? ¿O de los misioneros? Bueno, de repente hay misioneros de muchas iglesias o religiones, pero específicamente los misioneros cristianos. ¿Han escuchado hablar de ello? Por excelencia entendemos que el misionero de misioneros fue Pablo, porque él abrió camino donde no existía ninguna noción acerca de Jesús, porque al final de su vida, cuando fue muerto a causa de decapitación y rodó su cabeza, todo o al menos, por lo menos la mayor parte del Imperio Romano había escuchado el Evangelio, o había de forma indirecta quizá influido para que se escuchara el Evangelio de Jesucristo. Y a lo largo de los siglos también hubo otros misioneros, sobre todo en la época más moderna, uno llamado Guillermo Carey, que despertó el Señor en él el deseo de poder ir, por ejemplo, a la India. Y era algo
nuevo y y a la vez también era algo retador porque él fue a una cultura, a una sociedad totalmente distinta, él era inglés. Y claro, fue muy difícil al grado de que su esposa enloqueció, uno de sus hijos murió. Y cuando ustedes analizan varias biografías de otros misioneros, son cosas semejantes. Ellos renuncian a muchas cosas, comodidades, estar en su familia, en su casa, con tal de ir y comunicar el Evangelio. Ahora, hay muchas razones por las cuales las personas hacen evangelismo o predican el Evangelio. Una de ellas es porque es un mandato. Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto que estamos viendo acá, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una buena motivación. Otras personas dicen, yo tengo el deseo de poder compartir, por ejemplo, a los chinos, a los coreanos, aunque en Corea del Sur hay una gran cantidad de cristianos en esta época. Pero podríamos decir que el amor a las personas o el amor a las almas, que es algo muy importante, porque realmente se trabaja con personas. Pero la razón principal por la cual debe haber evangelismo y debe haber misiones es porque en ese lugar donde no conocen a Cristo, ellos adoran a otra cosa que no es Dios. Y Dios no está siendo adorado. La mujer, Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Ahora, quizás ustedes digan, pero pues yo no quiero ir a China, no quiero ir a África. Pero precisamente por eso les pedí una lista. Porque ustedes tienen un radio de influencia, donde ustedes pueden predicar, donde ustedes pueden compartir las buenas nuevas del Evangelio. Dense cuenta lo que pasó con esta mujer samaritana. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con ella, Él descubre su condición de pecado. ¿Se acuerdan de la condición de esta mujer? ¿Cuántos maridos había tenido? Y con el que ahora vivía, ¿qué era? No era su marido. Entonces esta mujer, cuando descubre que Jesús no es cualquier hombre y es más que un profeta, porque después se le dice, yo soy el Cristo abiertamente, ella va corriendo, deja su cántaro y le dice a los hombres de la ciudad, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Dice, ¿no será este Cristo? Y vean cómo más adelante, al final de esa parte, dice que los samaritanos creyeron en la palabra de la mujer. Y termina ese capítulo diciendo, porque después ellos le dicen, quédate con nosotros, y se queda con ellos 2 días, y termina diciendo ese capítulo 4, ya no creemos solamente por tu palabra. Ese es el versículo 42, y diciendo a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Pero todo empezó porque una mujer estuvo dispuesta a decir un mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Era bastante sencillo. Vengan y vean. Un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Es tan sencillo a veces. No requerimos ser tan conocedores de tanta doctrina, que sí es necesaria saberla, que por eso mismo la estamos compartiendo los días miércoles, y que normalmente sí estamos llenos de mucha carga doctrinal o teológica, con la intención de que podamos tener ese entendimiento, pero es tan sencillo, ¿no? Como hablarles a las personas de Jesús, de lo que ha hecho con nosotros. Entonces, les quiero resaltar esa parte, que todos nosotros, sin importar la edad, sin importar la condición social, sin importar el trabajo que realicen, sin importar nada, son llamados a poder compartir con el Señor. Ya hemos visto Mateo 28, 18 es la gran comisión. Hechos 1 nos lo dice. En Marcos 16 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias. Para mí, el versículo que es lema para mi vida es 2 Timoteo 2:2. Dice, busca
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Claro, en ese contexto no se refiere solamente a hombres en el aspecto del sexo masculino, sino en general, al hombre como humanidad, como ser humano. Pero el punto que quiero otra vez resaltarles es que Dios, Cristo, debe ser exaltado, debe ser adorado. Y las misiones son precisamente eso, lo que va a llevar perdón, ya me escuchan, ¿verdad? Las misiones nos van a llevar a eso, a que Cristo sea adorado donde no es adorado. Bueno, para que bajemos un poco más a nosotros, a ver. Hermana Mar, ¿qué adora a su vecina? Mi vecina que adora a las imágenes. Bien. Allá en tu pueblo, en Chinapa. A las imágenes. Bien. Hermana Mar, allá en Mazatlán. Culiacán, perdón. Igual. Sí. Los Bien. Allá en Cruz Grande. ¿También? ídolos. Los ídolos. Entonces, como les digo, no tenemos que ir tan lejos. Con la vecina, cuando vamos de vacaciones, cuando visitamos a la familia, podemos darnos cuenta que donde quiera que vayamos, Dios no está siendo adorado, no está siendo exaltado como Dios. Todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado y mencionando, debe ser preocupante. Sí es cierto que hay una disminución, por ejemplo, de la religión católica en un 80%, antes estaba en 90%. Es cierto que la iglesia evangélica ha ido creciendo, pero ¿realmente ha transformado sus vidas? ¿Realmente ha visto un cambio? A lo que voy es que la palabra del Señor debe obrar esa transformación. Miren, quiero que por favor lean Romanos o busquen Romanos. Yo deseo que con esta enseñanza ustedes o entremos todos en conciencia. Jesús pasó por Samaria. La mujer, evidentemente, recibió un mensaje. Y este mensaje confrontó su vida. Ella, a su vez, fue y compartió con los hombres de su ciudad. Y eso fue lo que vino a generar un cambio en toda esa ciudad. En Romanos 10. Aquí es donde vamos a empezar, por favor, a meditar un poco. Romanos 10, en el capítulo 10, 1, ¿sí? Vean esto que dice Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sí están ahí todos? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Para que me entiendan, Pablo es un israelita. Pablo es un hombre que pertenece a la nación de Israel. Y desde el capítulo 1 nos ha venido explicando cómo los hombres han dejado o ignorado quién es Dios. Los judíos también han rechazado a Dios. Pero dense cuenta lo que está diciendo, hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Es por eso que les pedí una lista. Pablo está orando y está pidiendo por su nación. Está pidiendo probablemente por su familia y está pidiendo evidentemente por sus parientes. ¿Por qué? Porque ellos no conocen al Señor. Está pidiendo porque estos hombres israelitas han rechazado al Cristo. Y él está diciendo, mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por Israel.
Así como ustedes dicen, hermano, ore por mi hijo, ore por mi esposo, ore por mi madre. Ustedes y cada uno de ustedes tienen personas en específico que desean que Dios conozcan al Señor, que vengan a la fe en Jesucristo, que su vida sea transformada. Y lo que está diciendo Pablo es eso que ustedes sienten, el anhelo de mi corazón, y mi oración es por mi hijo, por mi esposo, por mi madre. Y fíjense lo que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y luego me dicen algunos hermanos, es que mi esposo o mi pariente, si usted lo conociera, es tan buena gente, pero nada más le falta a Dios. Y es que a veces podemos tener ese concepto, es decir que Pablo dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento de Dios. Sí, puede haber mucha gente que tiene atributos, tiene características que son buenos, virtudes, pero estas personas aún ni siquiera reconocen que eso proviene de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muchas veces quizá ya les han compartido a las personas, les han predicado, les han anunciado, o por lo menos les han compartido no lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero dice así el versículo que así como sus familiares, estos judíos, estos israelitas, ignoraban la justicia de Dios y aún procuraban establecer su propia justicia o su propia voluntad, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Oigan, les quiero explicar esa parte. Lo que está tratando de decir Pablo es que la palabra de Dios, la fe en Jesucristo, el mensaje del Evangelio no está lejos de nosotros. No está lejos. Si ustedes van a las librerías, pueden encontrar mucha diversidad de tipos de Biblias, ¿no? Si ustedes van o descargan o quieren la Biblia digital, la pueden descargar. ¿Quién tiene su Biblia en su teléfono? Bien. Muy probablemente ustedes conozcan más de una iglesia cristiana. ¿Sí, no? Ahora díganme, ¿está lejos de ustedes la palabra? No está lejos. Es lo que está diciendo Pablo. Es lo que él está tomando una cita que está en Deuteronomio 30 y 12. Cuando Dios por Moisés o por medio de Moisés da la ley, es lo que le está diciendo. No tienes que ir y cruzar el río o el mar para ir a traer el mandamiento. No tienes que subir al cielo y bajarlo, buscar quien te lo baje. Ya está. Entonces, hermanos, no está lejos de ustedes la palabra. Pero el punto es que hay un grave problema de incredulidad. Y hay un grave problema de rechazo de la palabra. Porque evidentemente lo que estábamos mencionando es que muchas veces pretendemos establecer nuestra propia justicia y adoramos o priorizamos nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestros propios conceptos. Lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios está cercana a nosotros. La tienen en su mano, la pueden escuchar en audio, la pueden leer en casa, la pueden ver hasta en series. Ahora ya les ponen series de televisión ahí donde son series bíblicas, ¿no? Y dice aquí el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está lejos de usted la palabra, está en tu boca. Muchas veces la han hablado, la han leído, la han compartido. Luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sería bueno que de repente se aprendiera en ese versículo. ¿Cómo dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. ¿Alguno de ustedes había escuchado ese versículo? ¿Nunca habían escuchado? Muy bien, algunos sí, algunos no. Este versículo muchas veces lo toman como de donde sacan lo que a veces llaman las 4 leyes espirituales. Si en alguna ocasión a ustedes les han dado un folletito o alguien le ha tocado la puerta, que sí sea cristiano, les dice, ¿conoces el plan de salvación? ¿Han escuchado eso? El plan de salvación. Y de repente se basa en 4 puntos, que pues tú eres pecador, Dios es justo, Cristo murió por tus pecados, y te dicen cómo respondes tú a esto, ¿no? Y al final te dicen, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Alguna vez le han preguntado eso? ¿Sí? ¿Y qué le dicen? Haz una oración conmigo. ¿Han hecho una oración con ellos? Bien. Fíjense lo que estoy diciendo. Esa práctica del plan de salvación, evidentemente no tiene una mala intención, tiene una buena intención, poder traer a las personas a la fe. Pero no es eso lo que este versículo dice. No dice que cuando tú prediques el Evangelio al final le digas, haz una oración y repite conmigo. Lo que está diciendo, está hablando acerca de una convicción. ¿Saben qué es eso de convicción? Es estar seguro de lo que creemos. Es estar seguro de cuáles son mis valores. Es estar convencido de quién soy. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares. Ahora, el confesar no es nada más repetir de labios para afuera. Mucha gente solamente la repite, solamente, ay, es que ya quiero que se vaya esto que me está diciendo. O porque pensamos que esas es las palabras mágicas. No, eso no es así. No hay palabras mágicas. Lo que estamos viendo acá no es de que simplemente digas con tu boca, porque como ya les dije, mucha gente allá afuera puede decir, ah, sí, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, pero ¿realmente es el Señor de sus vidas? ¿Es Dios para ellos? Realmente no. A lo que llevamos es que ustedes puedan estar convencidos, seguros, que ustedes cuando digan Jesús es el Señor, ustedes están convencidas que Él es el Señor. Pero no solamente decirlo, sino vivir en relación a eso. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero ¿qué más dice? Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué les dije el domingo pasado? Que nuestra adoración viene de adentro. No es solamente venir y cantar y después ya ignorar todo lo demás, sino más bien es que de nosotros, del interior, sale esa adoración. Y es lo mismo que está ocurriendo acá, que nuestra convicción sea esta. Que yo diga Jesús es el Señor, pero que a la vez lo esté creyendo dentro de mi corazón o dentro de mí, crea que Dios le levantó de los muertos. Si yo lo creo y verdaderamente lo confieso con convicción, ¿qué produce en mí? Salvación. ¿Sí? Salvación. Y ustedes me dirán, ¿pero salvación de qué? Porque a veces nosotros queremos que nuestros familiares conozcan, es que para que ya no sufra tanto, ¿no? Es que para que le vaya mejor. El día, no me acuerdo si este miércoles o el domingo anterior, les dije que ¿qué pasa con las personas que no creen en Cristo? No tengan miedo, hermano, díganlo. Bien, el infierno. La doctrina del infierno es muy complicada, no para nosotros, sino porque hay mucha gente que dice, el infierno no existe, el infierno es aquí, el infierno aquí lo vamos a vivir. Y es que no es que sea lo que tú pienses, es lo que la Biblia dice. Recuerdan que había un hermano que venía y muy diligente, muy amado también, pero tenía ese conflicto dentro de su mente y lo sigue teniendo, ¿no? Y así mucha gente también. Es que no, el infierno no, porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que ¿cómo nos va a mandar al infierno? Y a veces nosotros no quisiéramos.
es decir, que no existiera el infierno quizá fuera algo maravilloso para nosotros, a nuestro propio concepto. Pero el punto es que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha manifestado es un Dios justo. Y en su justicia, hermanos, el punto es que todos, ustedes y yo, somos pecadores. Y el pecado no es simplemente como que, como a veces pueden plantear algunos, como una infracción, como un error. Es una rebelión contra Dios, es una ofensa al Señor, es rebelarse en el mundo que Él creó, como ya lo hemos mencionado. Y el pecado tiene consecuencias. Aquella persona que es un delincuente, y como yo lo he mencionado, si estuviera libre y lo vemos en la calle, ustedes digan, esto es una injusticia, ¿por qué la autoridad no hace algo? ¿Por qué no lo agarra? Y de la misma manera Dios no pone por inocente al culpable. Y aquí todos nosotros somos culpables. El punto acá es que la salvación que obra el Señor Jesucristo es de pura gracia. No la merecemos. Ninguno de ustedes la buscó en sí. La enseñanza bíblica es que Dios, en su misericordia, es quien nos salvó. No por obras que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios, en su misericordia, regeneró nuestras almas. Miren, ¿se acuerdan de que le veíamos a Nicodemo? ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿En qué capítulo está de Juan? ¿En el 3? ¿Sí? ¿Hermana Mar se acuerda de Nicodemo? Bien. ¿Hermana Alba de Nicodemo se acuerda? Bien. Por eso me gusta que repitamos las cosas para que quede bien claro. No se preocupen, ¿eh? Nicodemo en el capítulo 3 llega de noche a buscar al Señor Jesucristo, el capítulo 3 de Juan, que estamos viendo. Y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las podría hacer si no estuviera Dios con él. Y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Y ya hemos visto que es la obra regeneradora que el Espíritu Santo obra en nosotros. En pocas palabras, lo que veíamos tanto el miércoles como en otras ocasiones es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos regenera. ¿Saben lo que es regenerar? Es restaurar, volver a formar. Entonces, todos nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, no hay excepción alguna, todos vivíamos en las pasiones de nuestra mente, buscando hacer lo que nuestros deseos de la carne deseaban, viviendo atestados de pecados, viviendo en violencias, en pleitos, en inmundicias, vivíamos haciendo nuestra propia voluntad y viviendo bajo la dirección dice Efesios 2, del príncipe de la potestad del océano, haciendo la voluntad del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Y ya les enseñé que hay de dos moles solamente, o son hijos de Dios o son hijos del diablo, no hay otras opciones, no hay que se emancipan, o son hijos de Dios o son hijos del diablo. Las personas que no conocen al Señor son esa categoría, y eso, dice Pablo, éramos nosotros también. Y por consecuencia, al ser culpables, nosotros merecemos el castigo y la justicia de Dios. Por eso dice acá en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque al nosotros poner nuestra confianza en el Evangelio y en Cristo, esa culpa o ese pecado es quitado de nosotros. ¿Sí entendemos esa parte? Hay preguntas, ¿no? Nosotros somos pecadores, somos culpables. Dios es justo. Injusto sería que Él nos perdone simplemente porque sí.
Créanme, ustedes son salvos no por sus propios méritos, pero sí por los méritos de Cristo. Es decir, si hubo alguien que pagó, si hubo alguien que recibió el castigo, si hubo alguien que llevó sobre sí el pecado de la humanidad, si hubo alguien que derramó su sangre, si hubo alguien que es el mediador entre Dios y los hombres, es decir, es Jesús. Por eso el texto dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque este Jesús murió en la cruz como el cordero que vimos en Apocalipsis 5, que estaba inmolado, estaba siendo desangrado, como lo que sabemos que es el mensaje de la cruz, que Cristo murió. Cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos este mensaje, cuando entendemos este evangelio, que nosotros no merecemos la gloria, pero es un regalo, es una gracia, eso es gracia, es un favor inmerecido. Ustedes lo reciben sin haberlo buscado. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, les escogió, les eligió. Y es algo que no podemos reaccionar más que con gratitud. Es por ello que no es que yo decidí seguir a Cristo, no es que yo decidí convertirme en cristiano, no, es Dios quien me transformó, porque la obra que Dios hace en nosotros es algo que transforma nuestro ser. Entonces, eso es parte del Evangelio, conocer que somos pecadores, que Dios es justo y que evidentemente somos culpables por esa justicia al haber pecado contra Él, y que la única vía de salvación es Jesucristo. Y este evangelio no es a partir del Nuevo Testamento, no es a partir de Mateo 28, es desde el Génesis, desde el principio de la Biblia. Si Dios simplemente hubiera dicho, ay, los seres humanos, Adán y Eva, ¿cómo desobedecieron? Pues hay que se queden, hay que mueran. Dios hizo eso simplemente, sino que Dios los vistió, Dios los proveyó y les dio la esperanza de que vendría un hijo de la mujer. Entonces el llamado es a que ustedes pongan su confianza en Jesús. Al poner su confianza en Jesús, lo primero que obra en ustedes es lo que se llama conversión. ¿Saben qué es lo que es conversión? ¿Saben lo que es conversión? O ser convertido. Transformada. ¿Cuánto tiempo tiene que te convertiste, hermano? Por ejemplo, la conversión de Pablo. La conversión de Pablo. Pablo era un hombre violento, perseguido de la iglesia, era sicario, y de repente Dios lo transforma. Ahora, por eso es importante que ustedes examinen. ¿En ustedes ha habido una transformación? ¿Ha habido una conversión? ¿Ha habido un cambio? ¿Ya no eres esa misma mujer que eras antes? ¿El mismo hombre que eras antes? Y claro, la conversión tiene que ser para bien, ¿no? Esa conversión, si ha ocurrido, no ha ocurrido porque ustedes mismos lo han querido, sino es porque es la obra de gracia. El nuevo nacimiento es algo que ocurre y nadie lo ve, pero la conversión sí. Es por eso que es importante que la evidencia de un verdadero cristiano es una persona convertida. Por ejemplo, yo estaba leyendo la Biblia en la mañana y leyéndola, Dios traía a mi mente que me tenía que arrepentir de algunos pecados que había cometido tiempo atrás. Es parte de la transformación. Sí. Entonces, esa vida que llevaba Pablo fue una vida totalmente transformada y radical. ¿Algunos de ustedes han visto ese cambio en otras personas? ¿Lo han visto? Sí, sí, amigo. Sí, sí, amigo. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Sí, sí, se ha sabido de, por ejemplo, hermanos que han sido alcohólicos y se han regenerado, han sido convertidos. ¿Lo han visto en ustedes? Pues a veces dejamos de hacer algo que es malo
Bien, miren, para que no se asusten y se sientan, ay, es que a lo mejor no soy cristiano. El primer paso es la conversión, ¿no? Y luego está la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Diga, hermano, no se preocupe. Que somos justos delante de Dios por medio de la cruz. Bien. Cuando yo conocí al Señor, o cuando ustedes lo conocen, ustedes creen en Él, ustedes reciben su justicia, su justificación, su... ya les puse el ejemplo, ¿no? Cuando van a la escuela, cuando llevan a la escuela, te dicen, a ver, tráeme el justificante, niño, de que no fuiste de que por qué no viniste a la escuela, y firmado por tu papá. Y ustedes iban ahí con su papá, papá, mira, fíjate que el maestro quiere justificante, y a lo mejor sí fue una situación válida. Tú llevas tu papelito, tu receta o lo que te den, y ese papelito que te justifica por ese día que tú faltaste. Ahora, su vida de pecado, su vida de muerte, es una vida transformada y legalmente ustedes son justificados. Es una imputación, son términos legales. Te imputaron ese cargo, pero en ese sentido la imputación es de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es en ustedes. Ustedes no la ganaron, es más, ni la pidieron, pero se las dieron de pura gracia, como un regalo. Entonces, si yo me convierto, y como les digo otra vez, no es de que de repente sí es una iniciativa humana, pero al final de cuentas es Dios obrando en el ser humano, en el creyente. Él hizo algo, como ya se los he dicho, de repente ahora tengo ganas de ir a la iglesia. De repente ahora, fíjate que tengo ganas de leer la Biblia. Fíjate que ahora de repente quiero tener comunión con mis hermanos. Fíjate que ahora tengo una carga por esta persona que no conoce al Señor y quiero compartirle. Entonces de repente esos son evidencias de que tú eres una persona que ha sido convertida. Que a lo mejor no te veas tan cristiana cuando te vas al espejo, eso es porque estás en un proceso que se llama santificación. Que cada día debes de tú venir en esa búsqueda constante del Señor para ser cada vez más santo. Recuerden que los ángeles cantaban en Isaías 6, en Apocalipsis, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Pero esa santidad es algo que Dios transmite a nosotros. Es decir, yo cada día debo caminar en esa santidad. Y no quiere decir que me van a poner un nicho, que me van a ver prender veladoras, que van a poner ahí mi imagen. No, se trata de que la santidad se vive y se practica. Y que ustedes cada día de su vida van siendo menos como ustedes y cada vez más como Cristo. Cada vez menos son su ser y cada vez se van amoldando más a la imagen de Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, otra vez, para repetirlo, primero soy convertido, después viene esa justificación que Dios da a mi vida, de tal manera que yo también soy y entro en el proceso de santificación en mi ser. Y Esa justificación y de ahí la santificación. primero la conversión, La conversión. después la justificación. Ajá. ¿Tres? Voy a agregar otra que es la adopción. A veces las personas piensan que todos son hijos de Dios. Y como ya les dije, eso no es así. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y eso éramos todos nosotros, hijos del diablo. Pero la adopción me dio la facultad de poder venir y formar parte de la familia de la fe. ¿Sí? Soy adoptado hijo suyo. Amén. Un niño que es adoptado llega a la casa de sus nuevos padres y llega con mucha desconfianza, con muchas actitudes quizá de temor. Pero la adopción es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos da una identidad. Y evidentemente el último punto es la santificación, donde yo empiezo a ser cada vez más como el Señor. Bueno, esto que hemos visto tiene que ver con un análisis que podemos hacer nosotros mismos. ¿Realmente yo he venido a la fe en Jesucristo? ¿Realmente es lo que me motiva a estar siempre presente? ¿Tengo esa hambre del Señor?
Y al final de cuentas todo eso es un milagro, es una obra que hace Dios. Ese es el más grande milagro. Yo sé que otras iglesias te dicen que ven, te vas a sanar, vas a prosperar, vas a enriquecer, vas a tener viajes, vas a tener lo que quieras. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es la transformación del ser humano, es volver a esa imagen que se deformó en la caída. Y si por consecuencia viene aquello, bien, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio debe ser lo que dice acá en este pasaje. Ahora, otra vez en Romanos 10:10 dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que estamos mencionando hace rato, que mi convicción, mi seguridad se encuentra en que si yo declaro o hablo o invoco el nombre del Señor, es por una seguridad, una convicción dentro de mí. Por ejemplo, lo que decía mi esposa, ¿no? Que hay una convicción de venir al arrepentimiento, por ejemplo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay, dice aquí, diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es el último versículo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, yo deseo que podamos notar algunos pasajes bastante importantes. No os pierdan Romanos, pero por favor vayan a Segunda de Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y ahí, en el capítulo 1, dice así, en el versículo número 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de Dios, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3. Leo el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo le está diciendo a los hermanos que ellos, o que él ora por ellos, pero que a la vez su vida y su fe es un ejemplo, porque en medio de las dificultades ellos permanecen y crecen en la fe. Fíjese lo que dice el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En el Evangelio se padece, hermanos, no piensen que todo es felicidad. Más bien, el cristiano va a sufrir mucho más que las personas que no conocen al Señor, porque nosotros vamos contracorriente, nosotros estamos contra el sistema de este mundo, el pensamiento de este mundo, las conductas de este mundo. Pero vean lo que dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Lo leo otra vez? ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 1:8, a partir del versículo 8. Lo que estoy diciendo es que Pablo les está brindando un consuelo a los hermanos. Hermano, está sufriendo persecución, está siendo afligido, está siendo explotado. Ten confianza, Dios te dará tu recompensa.
y dará tu recompensa y el pago a ti que perseveraste en la fe y que quizás sufriste en esa tierra, pero también dará su recompensa y pago a aquellos quienes te atribularon, te persiguieron, te dañaron. Es decir, cada quien recibirá el pago de que cada uno le corresponde. Dice que este juicio se realizará cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Quién sabe que Jesús volverá a venir? ¿Sí han escuchado la segunda venida de Cristo? En la segunda venida del Señor dice que Él vendrá con sus ángeles desde el cielo, vendrá con poder, dice que en llama de fuego, para dar retribución. ¿Saben lo que significa la palabra retribución? Recompensa, pago, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora responden ustedes, ¿qué le corresponde a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Señor Jesucristo? La ira de Dios. La ira de Dios en llama de fuego, los cuales, dice aquí el versículo número 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, está hablando de una condenación o un pago eterno. ¿Sí entiende lo que significa eterno? Siempre, ¿no? Bien. Por favor, busquen ahora Mateo 13:36. Mateo 13:36. ¿Saben ustedes que quien más habló del infierno fue el Señor Jesucristo? Mateo, capítulo número 13, versículo número 36. Dice aquí: entonces despide a la gente. Jesús entró en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será este fin o el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola. La parábola es una enseñanza corta que tiene una verdad espiritual. Y esta parábola es la parábola de la cizaña. Pero esta parábola es explicada por Jesús. El Señor utiliza metáforas, utiliza una alegoría. Habla acerca de un hombre que en su campo sembró trigo, pero que vino su enemigo y arrojó cizaña. La cizaña es una planta que creció juntamente con el trigo, pero que eran muy semejantes, y que sus trabajadores, el dueño le dijo: ¿por qué sembraste cizaña en tu campo? Y él dice: no, fue mi enemigo. Y ellos le dijeron: ¿quieres que cortemos? Y él dijo: no, espérense hasta la siega. Eso es una parábola. Él dijo que entonces la cizaña sería quemada y el trigo sería llevado al granero. Entonces, en esta parábola, Jesús el Señor explica o da a entender qué significa esta parábola. Oigan, la alegoría se encuentra en la Biblia, pero ningún predicador debiera predicar alegóricamente. Ahorita estamos explicando esto porque el mismo Señor Jesucristo lo explica de esa manera. Eso lo digo porque de repente hay algunas predicaciones donde se escuchan bien bonitas, bien emotivas, pero no es eso lo que la Biblia dice. Pero miren lo que dice acá. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Dios. El Hijo del Hombre, es Jesús. Está en mayúsculas y el término Hijo de Hombre es un título divino. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Se dan cuenta cómo son hijos del reino, hijos del malo?
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ¿sí saben lo que es siega? Es cosecha. Cuando levantan el fruto de la cosecha, el elote, la mazorca. La siega es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Y los segadores, o los que cosechan, son los ángeles. ¿Qué dijo Jesús? El verso de Tesalonicenses, que vendría Jesús ¿con quién? Sus ángeles. Con sus ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo o de este mundo. Y enviará el Hijo del Hombre, o sea, Dios, Cristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los que hacen perversidad, y los echará, ¿en dónde dice ahí? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Mateo capítulo número 16. Dice el versículo número 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno, ¿qué? Conforme a sus obras. A cada uno conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta cómo en su justicia Dios juzgará y dará a cada uno conforme a sus obras? Ahora Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas y de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En todos los pasajes que hemos visto de los evangelios, en los textos de Tesalonicenses, y podemos seguir haciendo este ejercicio, siempre va a ser así: la venida de Cristo con sus ángeles a juzgar con justicia y apartar a sus hijos de los que no son sus hijos, del trigo, de la cizaña, de las ovejas, de los cabritos, y a cada uno recibirá su recompensa. Ahora, ustedes y yo éramos cizaña, ustedes y yo éramos cabritos, pero por la pura gracia de Cristo que nos trajo a la salvación, somos ahora formando parte de la familia de la fe. Somos transformados. Somos trigo, somos ovejas. Muy bien, esa parte ya la entendieron. Volvamos a Romanos. Romanos 10. Entonces, el predicar el Evangelio se basa en ir y comunicar estos principios y estas verdades. En anunciar la inminente ira de Dios y la salvación de esa ira de Dios por medio de Jesucristo. ¿Están entendidos en todos en esa parte? ¿Sí? Que cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ustedes han sido rescatados de esa vana manera de vivir y de la condenación del fuego eterno, y que aquellas personas que no han obedecido a la palabra irán a esa condenación. Ahora ustedes piensen en las personas que aman y que no conocen al Señor. ¿Sí? ¿Quién les va a predicar a ellos? Miren, lo que dice el versículo dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Por la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos. Dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso les pido, denme su lista, vamos a orar por nombre, por la persona. Y sí, ya les dije, empiecen por su familia, pero no se olviden de los vecinos, de los que se encuentran en la... Es más, nunca pierdan una oportunidad de poder hablarle a alguien del Evangelio, aunque ni lo conozcan. Miren lo que dice el versículo 14. Y es una pregunta, ¿eh? ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo van a invocar? ¿Pensaron en su familiar que no conoce al Señor? Pregúntense eso. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo las personas, sus familiares, las personas que ustedes se encuentran en el camino, cómo van a invocar el nombre del Señor si no saben a quién invocar? Es una pregunta retórica. La siguiente pregunta es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Eso es importante. Estamos orando por sus familiares, por las personas que vamos a predicarles, pero ustedes deben de anunciar, hablar. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? El mensaje del Evangelio es eso, es un mensaje que se tiene que comunicar. No es solamente, es que yo respeto a cada quien que viva su religión. Sobre todo ahora, tampoco no quiere decir que le vas a imponer, ¿verdad? Pero quiere decir que tienes el valor de poder hablar con las personas. Tampoco le vas a llegar diciendo, hijo del diablo, arrepiéntese. Hay formas de poder hablar con las personas. Entablar la comunicación. Miren, hace algunos días, hace una semana, llegó una maestra, una señora ya grande, catedrática de la universidad, ya retirada, buscando la Biblia de la mujer. Y bueno, yo le dije, bueno, tengo muchas Biblias para mujeres, pero no, es que yo quiero esta. Y era un libro feminista. Es un libro escrito por ahí del siglo XIX por una mujer que trata de poner que la Biblia ha oprimido a la mujer y que el hombre ha sido, o sea, lo clásico, ¿no? Que el patriarcado, todo ese tipo de cosas. Y yo le dije, bueno, es que ese libro, si lo compro bien, yo no lo vendo, porque también sí pregunté con mi proveedor, pero no, es un libro que no es un libro cristiano, pues. Pero sí estaba disponible en Amazon. El caso es que le dije, mire, se lo voy a pedir, porque de repente también es bueno saber qué dicen esas cosas, ¿no? Y claro, es un libro que cuando lo leí, que es una crítica que tiene esta autora hacia algunos pasajes, pero sí como que va haciendo un recorrido por toda la Biblia, y dice, no, que por ejemplo Débora fue una mujer que guió su ejército, que Hulda, la profetisa, fue una mujer que era jefa de gobierno, o cosas así. Y me doy cuenta que está muy errado su postura. O sea, ella trata de, ¿cómo decirlo? Cuando uno se casa con una ideología, es como si tuvieras las cosas en el excelente. Algunos de ustedes han ido a ver películas 3D y ven que se ponen los lentes para poder ver 3D. Pues es el lente que te pones, el feminismo. Ya no dejas ver otra cosa más lo que está ahí. Y le regalé una Biblia, porque me ha dicho, es que antes en el primer encuentro no tengo Biblia. Bueno, tengo un Nuevo Testamento que me regalaron. Pero le dije, maestra, por favor, lleve su libro, porque ese libro lo compró porque están llevando un curso de feminismo. Y lleve su Biblia. Yo le quiero pedir que por favor ese libro lo analice, pero cheque y constate la fuente original. Porque la autora se lo va a plantear de esta manera. Hermanos, si yo le hubiera dicho a la señora, porque ella dijo que era atea, usted se va a ir al infierno, señora, porque usted no cree en Cristo. Pero se dan cuenta cómo hay formas de poder crear relaciones con las personas
y abrir la oportunidad para poder predicarles de la palabra sin tener que decirle eres un hijo del diablo, sino más bien no le voy a decir yo así, porque yo en el amor de Cristo le amo también a esa persona, y amo su alma y deseo que ella conozca del Evangelio, porque eso fue así, y es así como ustedes llegaron a Cristo, así como yo llegué al Señor, porque hubo alguien que estuvo dispuesto a hablarle a ustedes, hubo alguien que estuvo dispuesto a compartir la palabra con ustedes, hubo alguien que no le dio pena decirle, conoce al Señor. Y es lo que está diciendo aquí este texto. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo piensan que su familia va a creer si ustedes no le predican? ¿Cómo piensan ustedes que su amigo o su amiga va a creer si ustedes no le predican? ¿Que nada más por generación espontánea va a llegar? ¿Saben lo que es generación espontánea? Nada más así como de... Cuando yo estaba, y eso va a ocurrir con muchos de nosotros, con mi esposa ocurrió, yo conocí al Señor cuando yo estaba en la preparatoria, yo estaba en el Conalep. Y yo no fui tan, digamos así que digas, tan destrampado, ¿no? Pero sí salía de las clases, jugaba fútbol y me gustaba mucho ese ambiente. Nunca tomé, gracias a Dios, nunca fumé, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Yo nunca lo hice. Pero cuando yo me convertí fue hasta el último semestre de la escuela, cuando Dios me alcanzó. Y cuando eso ocurrió, después de 3 años, o de casi 3 años, yo me enteré que como 4 de mis compañeros eran cristianos, según ellos. Uno hasta era hijo de una pastora, otros tocaba en la música, en la alabanza, y el otro, pues, desde chiquito lo habían llevado. Por eso ya les dije, oren por el alma de sus niños, no porque los traigamos acá, creamos que ya los tenemos ganados. Tenemos que orar y trabajar, y me los traen esa semana para que les prediquemos. ¿Sí? Porque recuerden el proverbio como dice, instruye al niño, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ustedes sí tienen que hacer su trabajo. Los maestros acá hacen su trabajo, pero más parte lo tienen que hacer ustedes, que ustedes son los papás. Pero el punto acá es que pasaba eso. También con mi esposa surgió que muchos de sus compañeros conocían de la Biblia en la universidad y ni por enterado, ¿eh? ¿Por qué? Porque nunca les habla. Nunca son abiertos a compartir de la fe. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, probablemente, pero también porque a lo mejor eso da una evidencia de que probablemente yo no soy cristiano. Si yo no tengo esa disposición de hablar. Oigan, cuando ustedes se van a casar, por ejemplo, los que se van a casar, ¿no? Le andan diciendo a todo el mundo, me voy a casar. Cuando su hijo se va a graduar, no, mi hijo se va a graduar, de médico se va a graduar. No sé, lo que ustedes quieran, una buena noticia que ustedes digan, no, esa la tiene que saber todo el mundo, porque tienen que saber lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Ustedes se quedan callados? ¿No? Cuando les dicen, no, oye, están allá, por ejemplo, a veces los programas sociales, no, están allá dando, por ejemplo, becas, no, pues vete a traer a tu hijo también e inscríbelo. No, que aquí le van a enseñar bien, vete allá te van a enseñar. ¿No lo dicen ustedes? ¿Y por qué no les dicen de esto? ¿Por qué no les dicen de la palabra? Porque no le estamos viviendo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Otra pregunta más. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Es por eso, hermanos, que les dije, en la iglesia puede haber muchas actividades aquí. Cuidar a los niños, atender a los niños, hacer el aseo, tocar. Y evidentemente, conforme vayamos creciendo, vamos a tener más necesidades y mayores áreas. Pero una de las cuales todos nosotros tenemos que hacer es esto: comunicar el mensaje de Cristo y del Evangelio. Y sí, a todos nos ha pasado de repente, ay, es que lo hubiera dicho a tal persona que escuchara o que viniera o que podían hablar con ella. A veces nos quedamos con esa sensación. ¿O no les ha pasado? Que les quisieron decir pero no le dijeron. Bueno, no tengan miedo.
Y eso sí, tengan ustedes por seguro que la mayor parte de las personas no nos va a aceptar, nos va a rechazar. Eso es una tendencia, eso es normal. Jesús se dijo al Señor, en el mundo tendréis aflicción, el mundo os aborrecerá, el mundo ama lo suyo. Sin embargo, eso es una siembra. Aquellas personas que en alguna forma le rechazaron, ¿dónde creen ustedes que van a ir cuando tengan problemas? No, pero sí, al infierno, ¿eh? Pero me refiero, en ese momento de dificultad, si tú sembraste bien, si tú guardaste el testimonio de la fe, si tú compartiste el Evangelio y quizá te rechazó, les digo que por experiencia, aquellas personas que rechazaron a Cristo vienen a nosotros, porque saben que nosotros tenemos la palabra de fe que hay en el Señor. Y me ha pasado. Bueno, lo voy a decir porque es un testimonio. Y pues aquí está Caro, y están las chicas, y también está la hermana Darlene, fíjate hasta dónde llegamos. Por muchos años yo le hablé a Alejandro, a su tío, ¿no? Su cuñado. Con él crecimos desde la infancia, jugábamos pelota, y ahora yo padezco, oigan eso, yo padezco porque me andan golpeando el portón, yo lo hacía, yo estoy pagando. Pero bueno, no era tan insistente, la verdad, pero sí, no era tan grosero como ahora son los niños, pero el punto acá es que cuando yo conocí al Señor, pues Alejandro era parte de mi círculo. Porque mi vecino, porque lo encontraba de vez en cuando, después empezamos a trabajar juntos, y en el trabajo yo ya era creyente, y él veía, y él llevó un testimonio de mí, por la misericordia de Dios, no porque yo sea bien bueno en todo. Pero en momentos difíciles, ahí va conmigo, no porque oigan, yo sea el importante. Y bueno, iba y orábamos, ya se solucionaba su problema, y ahora sí ya se apartaba. Y pasaba el tiempo y otra vez venía, porque otra vez había circunstancias. Y bueno, vamos a orar pues. Y así. Hasta que de repente pues empezamos a trabajar aquí. Igual ellos estuvieron con nosotros un tiempo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, ven a Caro, aquí a Hetze, que está allá, a Nicole, a Meli, y hasta la hermana Darlene, es porque hace muchos años empecé a predicarle a una persona. Entonces esto no es de un día para otro, no es de que ya mañana. Créanme, a veces sí, Dios puede hacer una obra maravillosa. Por ejemplo, aquel hermano Gerardo parece que fue un cambio radical. ¿Sí, hermana? ¿Sí fue? Bien. Pero en otros tarda. Y es un tiempo de estar orando, de estar hablando, de estar perseverando y sobre todo de esperar pacientemente. Porque puede pasar mucho tiempo. Por eso Jesús, el Señor, cuando está hablando con los discípulos que llegan y le dicen, Señor, come. Mi comida, dicen, no es hacer la voluntad de mi Padre. Y decían ellos, ¿le habrá tenido alguien de comer? Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero realmente los campos ya están blancos. Uno es el que siembra y otro es el que siega. A lo mejor a ustedes va a tocar sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Y va a pasar el tiempo y quizá otro va a venir a cosechar. Pero hermanos, a veces nos toca cosechar a mí donde yo no sembré. Y la siembra que yo hice, allá está, la están cuidando alguien más. Así que nunca, hermanos, nunca dejen de hablar del Evangelio. Nunca dejen de predicar, nunca dejen de compartir. Nunca tengan temor de hablar de Cristo. Pero ese viene, no te dé temor, ¿no? Hablar de Cristo. Entonces, vean este pasaje. Son preguntas que ustedes tienen que hacerse, que Pablo está haciendo y que él empezó diciendo, tengo un pesar por mis hermanos, los israelitas que no conocen al Señor. El mismo pesar que ustedes deben tener por todas las personas que conocen y que quizás no conocen, pero que están dentro de su radio de influencia. Nunca dejen de predicar. Hermanos, toda iglesia debe predicar, debe compartir el Evangelio. Mi trabajo es influir en ustedes, enseñarles cómo hacerlo, motivarlos a trabajar y a predicar. Hay iglesias que sí tienen días de evangelismo, cosas así, no digo que sea malo, pero yo lo que quiero
es que ustedes no tengan un día de evangelismo, tengan una vida de evangelismo, que prediquen en todo tiempo, no importa las circunstancias, no importa el lugar. Ustedes van en el transporte público, le hablan a la señora, también le predican. Que van allá al negocio a comprarles, van y también les predican. Que ustedes viajan en el autobús, también le predican. Créanme que hay muchas personas tratando de escucharlas. Me acuerdo que cuando fuimos a Jalapa el primer viaje, nos fuimos separados el asiento con mi esposa y había un joven que venía de Acapulco que le predicamos también el Evangelio. Y la gente es abierta. Créanme, hermanos, que aquí en México, que en este país, la gente no les va a perseguir por cultura, son abiertos a escuchar. A lo mejor, como les digo, no les van a hacer caso ya en ese ratito, o les van a decir que sí, pero no se trata tampoco de decirle, porque a veces esa parte yo no coincido, que a ver, como ya les mencioné, ¿no? Que los puntos, que repite después de mí la oración y que pues, ya eres salvo, ahora ya bautízate porque ya eres creyente. No, primeramente debe haber una evidencia, y tiene que ser no porque yo quiera traer un montón de gente, sino realmente porque me interesan las personas. Y créanme que eso lleva tiempo. Por favor, hermanos, regresen otra vez a... Pero antes, no se vayan a ir de Juan, miren lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Oigan esto, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo dice? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos sus pies. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, aunque no muchos obedezcan y atiendan al mensaje, ustedes digan: son hermosos mis pies, que anuncian la paz, que anuncian el Evangelio de Cristo. Ahora sí, por favor, regresen por favor a Juan 4. El Evangelio de Juan, donde estamos trabajando. Porque como les dije, el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado, tiene que ser anunciado. Ese trabajo lo van a hacer ustedes, no lo van a hacer... Sí, lo tengo que hacer yo, pero mi trabajo es enseñarles e instruirles para que ustedes lo hagan. En Juan 4:34, que es donde hace rato parafraseé, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Ahora ustedes otra vez piensen. Es Juan 4:34-35. Piensen. ¿A quién creen? ¿O quién está? ¿O quién ustedes ven? O sea, ¿ven terreno para la siega? Sí, no, la vecina, sus hijos, hay mucho trabajo por hacer. Como consejo para los papás, tanto chiquitos como grandes, tal vez no los fatiguen con tanto, 1 hora de lectura, 15 minutos quizás. Pero esas poquitas dosis, constantes, como la gotita, para que vayan ellos teniendo esas gotitas de fe. ¿Sí? Si ustedes quieren llevarlos a comer un helado, aprovechen. Vamos, hijo, vamos a platicar, vamos a orar. Y ya están nutriéndoles de fe. ¿Sí? Porque si no también se van a cansar. Pero si de a poquito, se llena el cantarito, ¿no? Entonces, eso les va, por eso ser constantes. El punto acá es que hay mucho trabajo que hacer. Dice: no decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. No, ya está listo para la cosecha. Así que aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Entonces ustedes alcen su vista y vean dónde voy a ir a predicar, dónde voy a ir a compartir. Y recuerden, quedamos primeramente que ustedes deben entender el Evangelio. Para eso estamos acá los miércoles. Segundo, tenemos que estar orando. Yo voy a orar por su lista, ustedes oren también. Incluso vamos a hacer reuniones donde oremos todos juntos. Con las mujeres oren también como oramos el día viernes. ¿Sí?
Y luego dice aquí, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Es decir, no solamente es que van a tener el beneficio de que sus familiares conozcan o las personas escuchen del Señor, sino que el Señor les promete una recompensa. ¿No decía Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona que me dará el Señor juez justo? O sea, Él tendrá su recompensa. Y no solamente a Él, sino a todos los que aman su venida. Su salvación, hermanos, es por gracia, es gratuita, pero su recompensa sí es en base a lo que nosotros trabajemos en esta tierra. Por eso es que hay que servir al Señor. ¿Sí? Dice, porque esto es verdadero el dicho, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Como ya les expliqué, a veces uno siembra y no cosecha eso, pero viene y yo cosecho de alguien donde yo no trabajé. Y es la obra de Dios, al fin de cuentas. Es Dios quien está obrando, quien está trabajando. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Oigan esto. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Que algún día aquellas personas a quienes prediquen, aunque hayan pasado los años, digan, realmente lo que me predicaron era verdad, y yo creo que Jesús es el Salvador del mundo. Que esa palabra que leímos, que si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Eso sea una convicción, pero no va a ocurrir si nosotros no trabajamos. Tenemos que predicar, tenemos que anunciar. Así que si el día miércoles quieren seguir aprendiendo de la Trinidad, de la doctrina cristiana, para que ustedes vayan bien preparados, bien teólogos, créanme, no es necesario, prediquen el Evangelio. Pero si hay posibilidad de que se les capacite, vengan, ¿sí? Y no dejemos de orar. Sí, hermano, porque perdón, a veces queremos predicar a nuestros familiares y si vemos, como dice las escrituras, vemos con tristeza y con dolor que varios familiares están camino al infierno. Por ejemplo, lo voy a leer, Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que de los que son parientes según la carne. Muy bien, hermano, gracias. Entonces, hay un último pasaje que quiero leer, creo que es la 1, ¿verdad? 1:20. Entonces ya. Bueno, está bien por el tiempo, ¿no? Pero quedó claro, ¿no? Queda muy claro. Entonces vamos a orar, levántense, vamos a orar por la predicación, por la palabra. Es que, hermanos, esto es muy amplio. Yo podría seguir, y por eso mismo vamos a seguir todos los miércoles. El próximo domingo seguimos con el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde nos quedamos, pero miércoles tenemos que venir a aprender acerca del evangelismo. Amén. Bueno, Padre, te agradezco por esta hora, por este tiempo que hemos estado juntos. Te ruego que tú abres a nuestras vidas, nuestras mentes. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por abarcar. Sé que como seres humanos a veces hay miedos, hay temores, hay luchas. Yo te ruego que confirmes tu palabra en nuestras vidas. Te ruego por todos los que estamos aquí. Te ruego por los niños, mi Señor, porque tú afirmes tu palabra en ellos, para que ellos vengan a la fe a una temprana edad, porque como dice tu palabra, aún que crezcan, no se aparten de ti, mi Señor. Ayúdanos a estar orando, a estar cuidando de su caminar, a estar rogando por ellos, mi Señor, y que a la vez ellos desarrollen el temor a ti, Señor, y que sus padres les dé sabiduría para que ellos puedan, Dios mío, responder, Dios mío, en base a tu palabra, aun cuando estén ellos solos y no haya quien les supervise.
Padre, te ruego por los jóvenes, por César que está con nosotros, por Meli, por Nicole, por Marifer que no vino, por Getsemaní, que ellos van a la universidad, que van a la secundaria, que van a la preparatoria, en ambientes donde ya son independientes, son autónomos, se dirigen por su cuenta. Dios mío, pon temor en ellos, pon hambre de tu palabra en ellos. Te ruego por sus almas, mi Señor. Te ruego que tú abras su entendimiento. Lo has hecho muchas veces. Por tu gracia y misericordia lo hiciste conmigo. Y te ruego, Señor, que también en ellos abras ese deseo por tu palabra. Sé que hay muchos aspectos del mundo que atraen, Señor. La tecnología, las ideologías, todo ello. Pero hoy te ruego que obres grandemente también para que los padres a sus jóvenes puedan instruirles en el temor de tu palabra. Te lo ruego, mi Señor. Padre, te ruego también por los matrimonios, mi Señor, aquellos que están en dificultad, los que están en crisis. Amado Padre, solo tú puedes obrar. Te ruego que tú restaures, mi Señor, los matrimonios, que tú convenzas de justicia, de juicio y de pecado, mi Señor, que los hombres estén aquí, así como leíamos el texto de Hechos 16 en la oración el día viernes. Hoy te ruego, mi Señor, que así también ellos vengan a la fe, al conocimiento de tu palabra, pregunten qué debo hacer para ser salvo. Te lo ruego, amado mío. Sigo rogando por ellos y a la vez te ruego por mis hermanas, mi Señor. Te ruego por que les des la fuerza, Dios mío, para poder predicar tu palabra a las más grandes, los más grandes, a predicar también tu palabra, Señor, para comunicar tu evangelio, Señor. Te lo ruego. Y gracias te doy, Padre mío, porque eres misericordioso, bueno y compasivo. Y gracias por este tiempo. Ayúdanos a edificar, a trabajar, a predicar, a sembrar, Señor, y a sembrar y a saber que tú nos darás y permitirás entrar quizá en labores donde otros sembraron y quizá otros cosechen donde nosotros sembramos. Pero a fin de cuentas es para tu gloria, mi Señor. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar.